Hola alumnos, en este encuentro de Matemática 2 vamos a comenzar con el módulo 3, derivadas. Entonces vamos a comenzar viendo rápidamente un cuadro donde vamos a ver los temas que vamos a analizar en esta unidad. Vamos a tratar el tema de derivadas. Para comenzar a hablar de derivadas tenemos que entender la idea de incremento y cociente incremental para poder definir luego una recta secante y tangente. Vamos a ver la definición gráfica y analítica de derivadas y finalmente la regla general de la derivación. Entonces, la derivada es una de las ideas básicas en el análisis, es el concepto, uno de los conceptos más fuertes. Para introducir dicho concepto se recurre generalmente a dos problemas, uno físico y otro geométrico. El primero es el cálculo de la velocidad instantánea de un móvil y el segundo es la definición de la recta tangente a la curva en un punto de la misma. Los dos problemas conducen a un mismo cálculo, el límite de un cociente incremental cuando el denominador tiende a cero. Por lo tanto, esta definición de incremento es muy importante y vamos a ver gráficamente sobre en un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a trazar una curva C y un punto dado por las coordenadas de A y F de A sobre esta curva C que la llamamos P. Además, si incrementamos este valor A, ¿sí?, en un H, y ese H debe ser diferente de 0, es decir, lo incrementamos en A más H, encontramos la función F de A más H y un punto Q sobre esta curva. P es un punto fijo de la curva y Q es un punto móvil que va a tender a P a medida que el incremento H tienda a 0. Entonces, si unimos o trazamos una recta por los puntos P y Q, esta recta que pasa por esos dos puntos se denomina secante a la curva C. Y como dijimos, Q es un punto móvil que a medida que el incremento H tiende a 0, ese Q se va moviendo sobre nuestra curva C y determinando sucesivas secantes hasta llegar a un punto límite en donde la recta que era secante a la curva pasa por un único punto y ese punto es el punto P, y a esta nueva recta que pasa por un único punto la denominamos recta tangente. Entonces, este proceso se puede describir con más precisión, ¿sí? Supongamos que la curva C es la gráfica de una función f definida por y igual a f de x. Entonces el punto P, cuyas coordenadas son x, f de x, y el punto Q, cuyas coordenadas son x más delta de x, f de x más delta de x, donde delta de x es algún número adecuado diferente de 0, se debe observar que Q tiende a P a lo largo de la curva, haciendo que delta de x tienda a 0. Bueno, entonces como vemos acá, agregamos más detalles en función de la gráfica anterior. Ya nuestra curva, que era C, se llama f de x, y además determinamos el incremento de delta de x y el incremento delta de y, que es la diferencia entre f de x más delta de x menos f de x. Entonces, luego, o a continuación y a partir de este gráfico, calculamos la pendiente de nuestra recta secante y nuestra recta tangente. Entonces, por definición de pendiente de la recta, tenemos que la pendiente de la recta es igual a la tangente de alfa. Tangente de alfa, como vemos aquí, es el ángulo que forma el eje de abscisas o el eje X con la recta secante. Entonces, la pendiente es igual a la tangente de ese ángulo alfa y es igual al cociente delta de y sobre delta de x. Y además recordemos que delta de y era la diferencia entre f de x más delta de x menos f de x. De este modo se determina
la pendiente de la recta secante. Al hallar el límite de este cociente, cuando delta de x tiende a 0, calculamos la tangente, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente sobre la curva que estábamos analizando, ¿sí? Es decir, como vemos aquí, al ángulo que forma la tangente con el eje x lo denominamos beta. Entonces, al aplicar el límite cuando delta de x tiende a 0 al cociente incremental, hallamos la pendiente de la recta tangente a la curva y la denominamos tangente de beta. Entonces, de esta manera se obtiene la razón de cambio de f en x. Para enfatizar este punto, la razón de cambio de una función f en x se llama con frecuencia razón instantánea de cambio de f en x, ¿sí?, porque estamos calculando, como vemos aquí, el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? Lo estamos calculando en un instante cuando delta de x se aproxima a ese valor 0. Entonces, para enfatizar este punto, habíamos dicho la razón de cambio de una función f en x se llama con frecuencia razón instantánea de cambio de f en x. Esto la distingue de la razón de cambio promedio de f, que se calcula en el intervalo cerrado x más delta de x, en vez de calcularse en el punto x. También el límite del cociente de diferencias mide la pendiente de la recta tangente de la curva y igual a f de x en el punto x f de x. Por lo tanto, hallar el límite de este cociente incremental cuando delta de x tiende a 0, si existe dicho límite y es finito, resulta la derivada de la función f de x en ese punto. Como vemos, cuando hablamos de derivada utilizamos la expresión y con una comillita que significa y' igual a f' de x, y de esta manera definimos la derivada de la función f en el punto x. Luego decimos que la derivada de una función en un punto es el límite del cociente incremental siempre que exista y sea finito cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, esta simplemente es la lectura de lo que habíamos visto más arriba cuando hacíamos el límite del cociente incremental. Hay diferentes notaciones para la derivada. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la primera que dice y', la segunda dice derivada de la función f de x, la tercera derivada de f respecto de x, derivada de y respecto de x, f' de x o f'. ¿Sí? Son diferentes notaciones para la derivada. Podemos adoptar cualquiera, nosotros vamos a adoptar y' o f'. Y luego finalmente podemos decir que la derivada de una función en un punto nos proporciona la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto, o sea, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva en ese punto con el eje positivo de las abscisas. Bien, luego vamos a ver una regla general para poder derivar. Entonces partimos de la función y igual a f de x y debemos encontrar el incremento de esta función y. Para poder incrementar y, como vemos que esa variable y es dependiente de la variable x, para poder incrementarla debemos incrementar el valor de x. Entonces incrementamos a la variable x en un delta de x y de este modo encontramos el cociente incremental, encontramos el incremento de la variable y más delta de y. Luego, en un segundo paso, restamos a la función incrementada la función sin incrementar y obtenemos delta de y igual a f de x más delta de x menos f de x. Como si recordarán en el gráfico, era la expresión de delta de y, esa diferencia era la expresión de delta de y. Luego hay que dividir ambos miembros por delta de x y de este modo queda determinado nuestro cociente incremental o razón de cambio. Luego se calcula finalmente el límite cuando delta de x tiende a 0 y dicho límite, si existe y es finito, es la derivada de nuestra función en el punto que queremos calcular. Bien, ahora veamos ecuación de la recta tangente. Como hemos visto, la derivada de una función nos proporciona la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. Por lo tanto, para representarla gráficamente,
la recta tangente debemos determinar su ecuación. Entonces, dada la función y igual a f de x y el punto P, cuyas coordenadas son x sub 0 y sub 0, que pertenece a esta curva y decimos entonces que por definición la ecuación de cualquier recta tangente en el plano, conociendo su pendiente y un punto, es y menos y sub 0 igual a m de x menos x sub 0. Luego recordemos que m era la pendiente y la pendiente de la recta tangente. Entonces podemos decir que si el valor de la derivada de la función es en el punto x sub 0, o sea la pendiente de la recta tangente en f' de x sub 0, entonces la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, conociendo un punto y la pendiente de una recta, podemos determinar la ecuación de su recta tangente. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Los espero la clase que viene para poder concluir con el tema de derivadas. Gracias.